Si todo el mundo habla de nosotros y tú nos escuchas cada día. Si todo el mundo habla de nosotros y tú nos escuchas cada día, ¿por qué crees que será? Muy buenos días, yo soy Andrea Fachado. Hola, yo Mara Fachado. Y el último programa ya de la temporada. Sí, venimos con un kit de Navidad y nuestro Elfi travieso. Sí, es el último de la Navidad, pero no el último del año 2025. Sí, entonces hoy traemos un caso que es el caso Anabel Segura, que está teniendo mucha repercusión estos últimos días y también meses por una serie que se ha hecho en Netflix, con testimonios reales además. Tú ya no lo recuerdas, yo sí que he vivido dos vidas ya. En 1993, Anabel Segura, en abril, está esquiando con su familia, con su padre y con su hermana, y adelantó su llegada a Madrid. Para poder estudiar un examen que tenía. Esta es la peor decisión que tomó. Sí, porque por su parte estaba Emilio Muñoz, en el otro lado de esta historia. Y él quería obtener dinero rápido, así que no se le ocurrió mejor forma que secuestrar a alguien con dinero, que tuviera recursos para poder pagar un rescate. Y este Emilio decide que el lugar adecuado sería la urbanización de La Moraleja en Madrid. Era conocido por él, este lugar, porque allí repartía. Sí, y le propuso un plan a su amigo, a un amigo de la infancia con el que además había convivido en Vallecas, que luego este será un lugar clave también en esta historia. Este amigo se llamaba Cándido, el Candi, porque aquí cada uno tiene como un mote. Emilio Muñoz tenía el mote del Facha, Cándido tenía el mote del Candi y después veremos que su mujer también tenía el suyo. Pues sí, planificado absolutamente todo. El 12 de abril de 1993 se dirigen a dicha urbanización. A las 14:30 en la furgoneta blanca del primero, que era propiedad de su suegro. Y dan varias vueltas. Él llega a confesar que dan incluso 4 vueltas, que ya estaban a punto de irse cuando de repente y desgraciadamente ven a una joven, a Anabel Segura, que estaba haciendo footing. Podía ser ella como podía ser cualquier otra. Eso es, ha sido totalmente aleatorio. Por eso digo que ha sido una verdadera desgracia que ella hubiese decidido llegar un día antes a Madrid. Emilio la introduce a la fuerza en el vehículo y posteriormente se dieron a la fuga. Lo primero que preguntó la joven era si la iban a violar, a lo que él se negó y dijo: no somos ese tipo de personas, solo pedimos un rescate. Después retomaremos Esto es increíble. Esto es increíble. No somos ese tipo de personas, pero después lo que hacen no tiene nombre. Y se percataron de que el conserje, cuando la estaban introduciendo en la furgoneta, salió a los gritos de la joven. Sí, su amigo, Cándido, conducía esta furgoneta y, en cambio, él evitaba que Anabel se escapara poniéndole pues, una navaja en el cuello. Condujeron durante un periodo de tiempo bastante largo, porque no sabían dónde parar, a través de esa carretera de Burgos. Pasaron por la Sierra de Madrid, pasaron por Segovia, pasaron por Ávila. Y en esta última provincia, en Ávila, se quedaron sin gasolina, con lo cual pararon en una estación de servicio. Entre tanto, Emilio la interrogaba para saber sus datos personales, sus datos familiares, su situación económica, todo ello para poder solicitar un rescate. Sí, unas personas además que no tenían, pues, era la primera vez que secuestraban a alguien. Sí, así fue. Sí, llegan entonces a Numancia de la Sagra. Numancia de la Sagra, que está en la provincia de Toledo. Se dirigen a una fábrica de ladrillos abandonada que conocía Emilio. Y ahí la instalan, la atan de pies y manos con una cinta adhesiva. Y ambos discuten sobre los inconvenientes. Veremos que esta discusión, al principio dicen que ella la escucha, después dicen que no la escucha, Anabel Segura de liberarla, y finalmente deciden matarla. ¿Pero por qué hacen esta discusión? Pues porque temen ser descubiertos en su ida por el conserje, por Anabel. Al parecer podría haber sido vista la matrícula en un momento que logró escapar. ¿Y qué deciden en ese momento? Sí, pues deciden matarla. ¿Y cómo la matan? La matan según los forenses, por ahorcamiento. Esto sería lo que da ese resultado y esas pruebas, colocándole una cuerda alrededor del cuello. Veremos que luego esa cuerda aparece junto al cadáver de Anabel. Claro, y tiene un nudo muy complejo que no permite la regresión. Ya muerta la trasladan a otra galería lateral y se fueron, acordando volver 2 días después. Por lo tanto, podemos decir que Anabel solo estuvo viva 6 horas, sí, desde que la secuestran. Y también esto será clave en la sentencia, sobre todo para meter ese secuestro o no. Porque no olvidemos que le piden el rescate exactamente igual, aunque sea sí. muerta, diciendo que está viva. Sí, y ahí voy, porque el Candi llama al domicilio de Anabel al poco tiempo exigiendo nada más y nada menos que 150 millones de pesetas, que si ya suena grande en pesetas, en euros no se queda atrás, porque son más o menos un poco más de 900.000 euros. Estamos hablando de 1993, recordemos. Sí, una barbaridad de dinero. Sí, y a las 20 horas ya se pusieron de acuerdo para solicitar este rescate. Y vamos a escuchar entonces la primera llamada que hacen al domicilio de Anabel Segura.
familia Segura, dígame. Sí, Sí, dígame. don José Segura Nájera. No se puede poner en este momento. ¿Quién lo llama? Nadie. Nadie. Y esto les desbarajusta los planes completamente, porque llaman, no está el padre, que es por la persona por la que preguntan, y entonces cuelgan inmediatamente. Exacto, porque no estaba previsto un sitio, un lugar para tener a la secuestrada mucho tiempo. Por eso deciden matarla y una de las cuestiones es que el padre no está disponible Y en ese momento. esta llamada se produce a las 8 de la tarde. Vamos a ver cómo pues, les cojo un poco de imprevisto, pero llaman 7 minutos más tarde con esta segunda llamada. Casa de la familia Segura, dígame. Don José Segura. Pues mire, que está con unas pastillas y está el hombre en su habitación, no se puede poner. Es urgente, es sobre su hija. Mire, pues está hablando con la persona adecuada porque la familia me ha nombrado. Yo soy abogado, Rafael Curel. Y esta persona se convertiría en el portavoz de la familia, que es el Exacto. abogado, íntimo amigo además y expolítico de los Segura. Exacto, y ellos son delincuentes comunes, lo cual también remó en perjuicio de la víctima. Llamaron varias veces, no fue la única, y 2 de ellas dijeron a la familia cómo y dónde debían entregar el dinero. Una debajo de un puente en la localidad de Saúca y la otra cerca de Cuenca. Entonces ahí se desplaza el abogado, esta persona que escuchamos en los audios. Se desplaza el abogado que dejó su oficio habitual para dedicarse en cuerpo y alma a este caso, pero hay unos errores que impiden que finalmente los secuestradores vayan a recoger el dinero. Y estos errores son además confirmados por los policías que allí estaban. El primero de ellos es en esa primera entrega que dices que es debajo de un puente, pone nada más y nada menos que a las tantas de la madrugada, cuando está todo en completo silencio, un helicóptero. La policía. La policía. Claro. Y pone un helicóptero que esto es oído por los secuestradores. Y los advierte y por miedo a ser sorprendidos, los acusados no acudieron. Pese a que Eso estaban muy cerca, evidentemente, que lo oían todo. Sí. Ahí fue una gafada de la policía. Pero recordemos que este secuestro por delincuentes comunes no era muy habitual en aquel momento, que sí secuestros de ETA, pero no secuestros de delincuentes comunes. Esto es muy llamativo, pero importante para este caso. Y aunque en un primer momento sí dijeron, puede ser ETA, al no reivindicarlo automáticamente ETA, que es lo que solía hacer y que también hizo en el caso de la farmacéutica de Olot, pues ya dijeron, no es ETA. Exacto. Y descartado a las pocas horas. Claro, y además eran novatos en estas lides, aunque delincuentes habituales. Y dice que hicieron un grupo específico la policía, porque no lo había para secuestros. Eso es, pasaron de atracos a Sí. secuestros, el mismo grupo policial. Sí. En junio de ese año, retomando un poquito el tema, la familia le pidió una prueba de que Anabel seguía con vida, porque ya empezaban a dudar de que estuviese con vida o no, porque recordemos que este secuestro entre comillas, porque la niña ya estaba muerta, duró 900 días. Y Emilio convenció a su mujer Felisa, que es la tercera que entra en este plano y en esta discordia, para que grabara una cinta haciéndose pasar por la víctima. Sí, vamos a escuchar entonces este audio, el audio que envía Félix haciéndose pasar por Anabel. Estaré en casa con vosotros, porque ya llevo bastante tiempo aquí y tengo mucha ganas de veros. Así es que a ver si esto se termina pronto. Es un audio espeluznante realmente, pero cuando lo escucha el padre, al principio niega que sea su hija, dice que no, que bajo ningún concepto sea su voz, pero después, pues yo creo que una forma de consolarse al día siguiente dice que sí, que puede ser, que no se escuche bien y que realmente sí que sea ella. ¿Quién no quiere autoconvencerse de que una hija está viva en esta situación? Entonces él evidentemente niega la realidad, no reconoce su voz, pero luego se autoconvence de que sí, de que es él. Además, Es ¿cuáles hubieran lógico. sido las consecuencias si dice que no es su hija? Quizá pasaría de ser un secuestro y venir este equipo que sí que lucharía por encontrar a una persona viva, haya directamente el de homicidios / asesinatos. Y entonces, pues la forma de actuar de la policía seguramente sería diferente. Totalmente. Pero este audio es muy importante. ¿Nos puedes explicar por Sí, qué? es muy importante porque no solo tenemos este audio en el que envía Felisa haciéndose pasar por Anabel, sino que también hay un monólogo de Emilio durante 15 minutos. Y este monólogo es clave. Está él hablando solo y la policía, pues escuchándolo varias veces y sí llevándolo a expertos, descubre que hay la voz de un niño que dice hola de entre 3 y 5 años y además hay un timbre que suena ding-dong. Exacto. Entonces, la policía, como no tiene por dónde salir, porque estamos recordando siempre que es 1993 y los medios son muy escasos para investigar estas cosas, ¿qué decide? Decide probar timbres en Vallecas, ya vamos, para ver si dan con el de los culpables, porque el timbre suena ding-dong, y llegan a timbrar en 18.000 timbres de Una Vallecas. barbaridad.
Una barbaridad, es decir, qué despliegue policial había para conseguir todos los resultados, pero no hubo ningún resultado. No. Y pasan los meses y no hay contacto con ninguno de los dos secuestradores. Así que la familia, como en este monólogo que se suelta uno de los secuestradores, dice que si no la van a asesinar, la van a ejecutar en 30 días y que eso lo anunciarán en el programa Código 1, van a la televisión y van a este programa Código 1, que tenía, bueno, pues unas audiencias también importantes y que además presentaba Pérez Reverte. Sí, me encanta. Entonces, en ese programa, en Código 1, hacen una especie de teatrillo en el que se enfrenta la familia con la policía. Eso es, y sigue sin resultado alguno. Siguen los secuestradores sin llamar a la familia, lo cual, cuando esto sucede, ya se teme por la vida de la persona secuestrada, porque no siguen insistiendo en pedir un rescate. Así que la policía decide recorrer todas las cárceles con las cintas a ver si algún interno de estas prisiones reconoce la voz del secuestrador. Ojo, pero no obtienen tampoco ningún resultado. No, y como no hay ningún resultado, pues optan por difundir cosas que ya tienen. El conserje realiza un retrato robot donde describe pues, los rasgos de esas personas que había visto y este retrato robot se difunde en las televisiones. Claro, y a mí lo más surrealista, porque ya se debe de ver que estaban desesperados, echan mano de los videntes, que hubo muchos que entran en escena, hicieron varias llamadas. Entonces la policía decide seguir alguna pista fiable de estos videntes, pero con la idea no de que ellos le den una visión paranormal de esto, sino que el vidente sería detenido porque se entendía que si daba alguna pista fiable era cómplice o partícipe de este secuestro. Claro, ellos pensaron que los secuestradores iban a utilizar a los videntes o incluso ser ellos mismos los que iban a decir dónde estaba el paradero de Anabel para conseguir los millones de pesetas que sí que ofrecían de recompensa. Y todo este seguimiento que hacemos de la policía es para ver cómo llegaron hasta los secuestradores. Y es clave el 6 de abril de 1995, cuando se difunde en el programa Quién sabe dónde, que seguramente solo me acordaré yo de él por la edad. Pero sí que es cierto que estos nacido. audios que sí que se difunden en este programa de Quién sabe dónde, que tenía audiencias estratosféricas en aquella época en la que la televisión pagaba pues cantidades también millonarias. Sí, que recordemos que se buscaba a familiares y amigos desaparecidos, ¿no? Sí, no es la primera vez que se difunden estos audios, porque ya empiezan a difundirse en noviembre de 1994 y también hay conciertos en favor de la liberación de Anabel. Pero sí que es aquí, en abril, cuando da resultado. Claro, de todas las llamadas que hacen, se criban y consideran interesantes 1.600 de las 5.600 pistas, ¿no?, que dieron y llamadas que hubo en el programa en ese momento, que se prolongó durante días posteriores. Sí, los teléfonos no paran, siguen sonando pues esos días posteriores. Hasta que llega la crucial, la llamada. Una que no persona... ¿Qué? Sí. Sí, ¿no? La llamada. Una persona que trabajó con Emilio en una compañía de paquetería y afirmó que era él. Recordemos que Emilio es el artífice intelectual de este secuestro. Entonces aquí, cada vez que localizaban a un sospechoso, grababan la voz. ¿Y cómo la grababan? Pues mediante engaño, es decir, se hacían pasar por una compañía telefónica, por una compañía de luz, de electricidad, así tenían la voz de esa persona de la que sospechaban y lo que hacían automáticamente era contrastarla con las cintas reales. Hasta que en un momento determinado se siguió trabajando hasta que Emilio llama a su hermano y esta llamada es crucial para que la policía interrogue al hermano y este inculpe a Emilio. Vale, y entonces se sabe que es Emilio, ¿por qué? Porque tiene 4 hijos. Uno de esos hijos coincide con la edad de ese monólogo y de ese hola que se escucha en una de las llamadas. Además, el timbre que ellos tocan de su casa, no me quiero imaginar cómo llegan a tocar ese timbre, es el mismo, suena ding dong. Y además tiene una furgoneta blanca. Por lo tanto, lo que dices, una vez que ellos continúan su trabajo, aunque ya saben claramente que es él, contacta con el hermano. El hermano les dice, sí, efectivamente, mi hermano ha matado a esta persona. No la ha matado, ha secuestrado a esta persona. Entonces llaman a su mujer, a Felisa, y Felisa confiesa todo. Absolutamente todo. Y reconoce que está muerta. Este es el primer instante en que saben que Anabel Segura falleció. Y que en ese momento, el 28 de septiembre de 1995, fueron detenidos, tras lo cual indicaron a los agentes policiales el sitio donde se encontraba el cuerpo de Anabel, que también lo podrían haber omitido y hubieran tenido algunos beneficios, como tenemos algún caso muy conocido
más actual. Sí, como el de Marta del Castillo, por ejemplo, sin ir más lejos. Y desde luego es escalofriante, porque unos investigadores, unos policías que pensaban que se iban a encontrar una persona viva que le van a liberar, como la farmacéutica que estuvo 500 días secuestrada, pues se encuentran con que ya a las pocas horas ya la habían matado. Exactamente 6 horas y media. Ya la habían matado porque no tenían infraestructura para tenerla o retenerla en ningún lugar. Y este caso tuvo una repercusión social enorme, tan grande que incluso se llegan a presentar como acusación determinadas asociaciones y entidades, entre ellas la Asociación de Mujer y Cultura, una que me llama bastante la atención, que es Juventudes Socialistas de Alcobendas, que también se presenta como acusación popular, y después también las Mujeres Progresistas por la Igualdad. Es que no solamente estas novedades, sino que recordemos que la policía se reconduce para tener un grupo especial de secuestros, es decir, fue un antes y un después el asunto de Anabel. Cierto es que hubo un revulsivo social que lo hemos vivido muy intensamente en aquellos años y muy importante, que se mantuvo en el tiempo, porque pese a que fueron 900 días, se mantuvo, había manifestaciones, había lazos amarillos, es decir, fue muy intenso. Y al final se dictó sentencia de esta situación, 2 sentencias, una de la Audiencia Provincial y otra en la del Tribunal Supremo. Sí, entonces vamos a decir la del Tribunal Supremo, porque fue la última. Se condena tanto a Emilio como a Cándido por el delito de asesinato con alevosía, por el de detención ilegal, el subtipo agravado por pedir ese rescate, aunque ya estuviera muerto, y por eso esto es un antes y un después también para la jurisprudencia española, y por todo ello fueron condenados a 43 años y 6 meses. Por otra parte, Felisa, que es la mujer, fue condenada por un delito de encubrimiento de esa detención ilegal. A 2 años y 4 meses. A 2 años y 4 meses. Después nos hemos de parar un poquito en Felisa, porque Felisa, al ser mujer, no tenía por qué delatarlo. Pero ser la mujer de él. Al ser la mujer de Emilio, pero evidentemente participa para que tenga objeto, para que lo que en principio se decía estafa y luego la solicitud de la recompensa o el coso. ¿Y por qué? Hablamos de un asesinato y no un homicidio, que realmente era lo que pedían sus defensas. Pues porque en ese momento la muerte tiene una característica especial del asesinato, que es la alevosía. No hubo posibilidad de defensa por parte de Anabel, ninguna. Ellos mismos reconocen que desde el primer momento la amordazan, la inmovilizan de pies y manos con una cinta adhesiva, es decir, que se aseguran que no va a haber un rechazo a esa violencia que van a ejercer sobre ella. Evitan que escape. Y aunque no en un principio pensaban que era para matarla, realmente sirvió y fue aprovechada esta situación para ejecutarla. La alevosía es clara, no podía defenderse de ninguna de las maneras. Pero ¿qué pasa con el ensañamiento? ¿Es posible que aquí haya algún tipo de ensañamiento si la muerte fue por ahorcamiento? Perdón. Si la muerte fue por ahorcamiento, y la respuesta claramente es no. Solo saben, tienen una certeza, murió por ahorcamiento, pero cualquier otra teoría conspiranoica no es acorde con los derechos actuales del Código Penal español, ni los actuales ni los que existían antes, que es la presunción de inocencia. Y por lo tanto, no puede aplicarse el ensañamiento bajo ninguna circunstancia. Crearle más dolor en el momento de su muerte, ¿no? Pero hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención de esta sentencia, es por qué los dos, Emilio y Cándido, son condenados como autores. Podría ser que fuera uno, que el otro fuera cómplice, que los dos no ejecutaran. Realmente hacen un reviricoque aquí las sentencias, y aunque Emilio es el artífice intelectual del secuestro, lo condena su propia confesión, que realiza, y que la cuerda soga con un nudo complejo se hallaba muy cerca del cuerpo, donde tenía la dimensión del cuello de Anabel. Sí, y Cándido, Emilio está claro que sí que lo hizo, sí que confesó, dijo en el primer momento sí, fui yo, se hizo de esta forma o de esta otra. Pero ¿qué pasa con Cándido? Bueno, Cándido cambia de versión hasta en 2 ocasiones. La primera de ellas manifiesta que él no presenció la muerte de Anabel, sino que él sale porque no estaba de acuerdo con que se matase a esta joven, y después, pero antes, en el juzgado de guardia, o sea, unos años antes, sí que había dicho que vio como Emilio la zarandeaba, que vio como Emilio la agarraba y vio como Emilio le apretaba el cuello. O sea, que se contradijo plenamente, con lo cual su versión no es creíble. Y además él sí que confesó, Cándido confesó, que sí que ayudó a Emilio a meter a Anabel en ese agujero. Pues sí. Y además también hace, pues las primeras llamadas las hace Cándido. Pero para mayor INRI, Emilio afirma posteriormente que los dos apretaron la soga al unísono. Es decir,
Cuando yo voy a prisión me dicen que me como el marrón. Eso quiere decir que me voy a quedar con todas las cargas judiciales que tengo y voy a liberar pues a mi cómplice o a mi compañero o a mi compañera. Pero en este caso no. Emilio afirma que los dos apretaron la soga al unísono, repito, con lo cual reconocen que son los dos autores de estos hechos. Pero claro, aquí tenemos una ayuda extra, que son los forenses. ¿Qué dicen los forenses? Pues porque la complexión que tiene Anabel, por su altura y por su peso, es muy difícil que lo hiciera una persona sola. Entonces, que sí que es más compatible lo que dice Emilio y su versión con que fueron los dos al unísono. Claro, corrobora con pruebas ya fehacientes y de los forenses esta versión. Aunque si vamos a casos más recientes, sí que es cierto que cuando una persona está atada de pies y manos, como es por ejemplo el caso que recordaremos de Diana Kerr, una persona sola también puede ejercer esta presión y llegar a matarla, porque al final no se puede defender la víctima. Pues sí. Podría haber sido defendido Cándido como un homicidio con la agravante de abuso de superioridad, ¿no? Como defendía su defensa. Vamos a la mujer de Emilio, a Felisa, que a mí me interesa mucho esta figura, porque es exculpada inicialmente por Emilio, que dice que le obligó a grabar la cinta y un año después dijo el propio Emilio que le había contado todo y que ella era sabedora de todo lo que pasaba. Pero hay una tercera versión. Así es. Porque esa es la primera, la segunda y vamos escalando en versiones. Y entonces aquí Emilio convierte a su mujer en el juicio oral, en esa vista, como cerebro de la operación. Porque llega a decir que en el momento en el que están discutiendo si bien matar o no a Anabel, él coge su furgoneta, va a casa de su mujer, le pregunta, mira, ¿mato o no a Anabel? Ella le dice que sí, automáticamente vuelve otra vez a esa nave abandonada. Claro, esto es entendible porque es inversamente proporcional a la relación sentimental que ellos tienen entre ellos, que es muy habitual también. Ahora eres mi compañera, te exculpo. Ahora te alejas de mí porque yo estoy en prisión, empiezo a decir que tú ya eres culpable también. Pero te divorcias, pues ahora eres culpable de todo y eres la artífice y cerebro de esta situación. Pero Cándido le echa una mano bastante importante a Felisa y en sus declaraciones la exculpa en todo momento. Sí, ¿y por qué no se le aplica quizá una excusa absolutoria? Son marido y mujer, no tienen, pues aunque ella sea conocedora de los hechos delictivos que ha hecho su marido, no tendría por qué tener un castigo penal. Pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque ella hace actos delictivos, es decir, comete delitos posteriores a esos que comete su marido. En este caso, pues el audio que graba haciéndose pasar por Anabel. Eso es lo que la inculpa totalmente. Sí. Y es importante pasar, aunque solo sea muy brevemente, por lo que solicitaban las defensas, ¿no? Si tiene alguna posibilidad. Y solicitaban un homicidio con abuso de superioridad, como he dicho anteriormente, y detención ilegal para los dos como autores. Y solicitaban varias atenuantes. La primera de ellas es la atenuante de arrepentimiento o confesión. Decían que habían ayudado a esa investigación diciendo dónde estaba el cuerpo de Anabel, algo que en la sentencia se dice claramente que no, que ellos únicamente lo dicen en el momento en el que saben que están detenidos y por qué están detenidos. Exacto. El estado de necesidad sería otra de las atenuantes, pero que tampoco se le aplica por los jueces, porque alegaron que pasaron por penurias económicas, no es suficiente, porque la cantidad de dinero que piden, 150 millones de pesetas, es tan excesivo que es codicia. Ya no podemos hablar de penurias económicas, por lo tanto, no es tenida en cuenta tampoco esta atenuante. Y la última es el miedo insuperable. Miedo insuperable que alega Cándido y también alega Felisa. Yo voy a explicar el de Cándido. Cándido decía que tenía un miedo increíble, un miedo que no se podía superar hacia su amigo, hacia Emilio, y por lo tanto participa en esos hechos que él le comenta y que finalmente llevaron los dos a cabo. Pero el tribunal y la audiencia en primera instancia, que tenemos aquí la sentencia, dice que esto no es posible, que eran amigos que se conocían, que habían vivido juntos y que por lo tanto sabía del comportamiento agresivo que tenía Emilio y él podía haberse negado. Un poco más trabajada está la atenuante de Felisa, que quiere aplicarle su defensa y explica que tiene trastorno dependiente de personalidad y neurosis depresiva, por lo que quiere que se aplique el miedo insuperable al ser maltratada por su marido y obligada con un arma blanca a grabar, pero también le fue denegada por unas razones claras y Sí, el tribunal aquí dice que no se puede aplicar, primero, porque se casa con Emilio cuando este ya estaba cumpliendo condena, que durante su matrimonio él vuelve otra vez a entrar en la cárcel y por lo tanto ella era conocedora también de que era un delincuente y que al final sí que tenía sus antecedentes, que después no denuncia, que aunque ella alega que es maltratada física y psicológicamente, no hay ninguna denuncia que lo establezca y que tampoco hay ningún informe médico y que la separación de Emilio, separación legal, porque en ese caso en ese tiempo había que separarse y después divorciarse, solo se produce una vez que se le detiene.
¿Qué pasa? Que aquí también es cierto que es 1993. Denunciar por malos tratos No era muy habitual muy tampoco, complicado. sí. Entonces, si fuera ahora, sí que quizá esto se lo hubiera tenido en cuenta. Sí, seguramente. Con algún testigo que pudiese actuar en ese día en el juicio. Sí, y ahora vamos a hablar de un tema que escoció muchísimo a la población española y que fue aplicada a estos autores de estos hechos tan desagradables, no es ni la palabra, o sea, horrorosos, que es la doctrina Parot. Sí. Cándido no la llegó a disfrutar porque murió de un infarto en prisión, cumpliendo condena, en el año 2009, según las informaciones que tenemos. ¿Y Emilio? ¿Qué pasa con Emilio? Pues Emilio fue puesto en libertad en 2013. Fue puesto en libertad por la extinción precisamente de esta doctrina Parot. Y lo que más duele es que solo cumplió 18 años de prisión. A él le parecería un mundo, pero para lo que hizo no es nada. Sí, vamos a escuchar entonces lo que dijo una vez sale él de prisión. Vamos a ver, que lo siento mucho lo que sucedió. Y ya lo dije en el tribunal, que daría 10 años de mi vida para que no hubiera pasado esto. Él lo que dijo fue que lo sentía, que solo había ido al psicólogo una de las veces que había estado en prisión y que bueno, que ya había pagado por lo que había hecho. Tildó de error esta situación. A mí me parece desagradable, insufrible, es decir, no se puede, no creo que la familia pueda escuchar el audio de este señor que saliendo 900 de prisión. días de sufrimiento, pensando que van a ver a su hija viva y lo que ven al final es que la ha matado el primer día. Es que hasta las 6 horas y media, es decir, y que este señor Es un salga de maltrato. prisión haciendo estas declaraciones, es que no debía de ponérsele ni un micrófono No. a esta gente. Es espeluznante, total y De absolutamente. Y además vive en Madrid. Ahora volvió a Madrid, es lo que dice él, que sigue viviendo en Madrid porque es el sitio que él conoce. Exacto. Y bueno, ahora ya acabamos. ¿Cómo se penaría actualmente? ¿No? ¿Cuál sería la pena que se le aplicaría en la actualidad? Porque aunque son hechos que suceden en el 93 y que se juzgan en el 95, tenemos aquí dos códigos penales, el del 73 y el del 95. Se le aplicó el del 73 porque es más favorable para ellos y por lo tanto la condena iba a ser menor. Esto es algo que siempre sucede en nuestro derecho. A ver, que entre la primera sentencia y la segunda se recrudeció, de 39 años pasaron a 43, pero ahora queremos ver, ¿no?, cómo sería actualmente con el nuevo Código Penal, porque realmente nos parece, como profesionales de esto, poca condena. Sí, pero ¿cómo sería ahora con este Código Penal, con el nuevo Código Penal? Se le aplicaría igual el artículo 164 en su modalidad de pedir algo a cambio, en este caso ese dinero que se solicitaba, entre 6 y 10 años. Seguramente le caería el máximo, que serían los 10 años. Y después, además, ese artículo 139, que conocemos que es el del asesinato. También alevosía, porque ensañamiento de la sentencia dice que no. Y por lo tanto, entre 15 a 25 años. Por tanto, ¿cómo se le aplicarían? Son dos delitos diferentes. ¿A qué concurso vamos? ¿Al concurso medial o al concurso real? Un concurso medial es cuando yo utilizo un delito como medio para cometer el siguiente. No parece que este sea el objetivo, que el objetivo de ello sea asesinar a una persona. Entonces, seguramente se le aplicaría un concurso real. Eso es. Un rollo que os acabo de soltar, pero que al final sí que iría a un concurso real y la pena sería mayor que la que aplicando el código anterior. La que le fue impuesta, y mucho menos con la reducción de la Parot, ¿no?, porque solo fueron 18 años en realidad de prisión. Y ahora sí ya, ¿no?, finalizamos con este sistema y pedimos las noticias de la semana. Vamos con las noticias de la semana. 100 de personas quedan en tierra sin poder ver a sus familias porque la agencia de viajes que habían contratado no pagó sus billetes, quedándose con su dinero. Esto es terrorífico para toda esta gente que trabaja pues cuidando personas o que están años para conseguir este billete y le hacen esto. En fin, el abuelo de un árbitro de 16 años resultó gravemente herido y acabó en la UCI tras ser empujado por un aficionado durante un partido de balonmano cadete entre el Sanxenxo y el Rasoeiro. Yo no sé lo que está pasando. Pero este aficionado era padre de una de las niñas o de una de las chicas que sí que participaban en este partido. Y es, bueno, también es algo que marca un antes y un después. Otra vez agresividad, de nuevo, en esta sociedad. Es que hay una pérdida de valores que nos tiene que alertar ya como población. Sí, una banda estafó además más de 3 millones de euros desde Perú a través de fraudes telefónicos después de robar todos sus datos a gallegos. Es que eso, tened muchísimo cuidado con los fraudes que existen y están ahí día tras día. Y cuidado con tirar los paquetes con los datos personales, que contienen muchísimos datos y pueden ser usados para suplantar la identidad. Sobre todo en estas fechas. Cuidado con esos paquetes que tiramos vacíos a la basura. Cuidado. Sí.
Y ya nada más. Bueno, hablando de esto de los paquetes y de estas llamadas, ¿no?, que se reciben, yo he recibido, y tengo que decir, 3, 4 llamadas casi cada semana, pues diciendo que he enviado el currículum y que me ponga en contacto con ellos. Cuando recibáis esta llamada de un contestador automático, por favor, no abráis el WhatsApp, no deis ningún dato personal a través de ese WhatsApp, ni hagáis ninguna transferencia, obviamente. Evidentemente. Y ahora ya sí, a todos los lidereses, felices Navidades, porque nos vamos a ver hasta que transcurran en el año 2025. Sí. Eso es, hasta el año que viene. ¡Feliz Navidad!